Bueno, bienvenido a otro episodio de la segunda temporada de Moment 2.0, Moment 2.0. Qué bueno que estás aquí conectado a través de la plataforma que sea que nos estás escuchando en el podcast de hoy. Ya regresando, ¿verdad? Poco a poco a lo que es Moment. Y hoy tenemos un tema que yo creo que todos en algún momento hemos cometido el error de hacer esto. Que a veces puede Este tema ser, está bueno, este tema está bueno. a veces puede ser Este tema tiene que ver con chisme también. a veces puede ser intencional, a veces no es intencional y simplemente caemos en hacer eso. Y es que hoy vamos a estar hablando acerca de dejar de juzgar. Hay un trend que está pasando en las redes sociales. Yo me atrevo a decir que todavía está de moda, porque por lo menos a mí todavía me sale bastante, donde dice escuchamos, no juzgamos. Y la gente, ¿verdad?, lo hace entre parejas y dicen cosas Funny, la funny, verdad todo son funny. graciosas, ¿verdad? Pero también hay algunas que no son tan graciosas. Entonces, cuando pensaba acerca de este episodio, en realidad cuando hablamos de juzgar, todos caemos en ese sentido de juzgar a otros en algún momento, pero también juzgarnos a nosotros. Y cuando hablamos de esto, lo primero que nosotros tenemos que entender es que nosotros no somos merecedores de la gracia de Dios. Nosotros merecemos ser juzgados, pero Dios ha decidido tener gracia con nosotros. De hecho, es lo que nos manda Jesús, a que nosotros igual tengamos gracia con los demás. Y a veces lo triste de juzgar es que juzgamos sin saber. Yo no sé tú, pero y yo creo que la realidad en eso, creo que fuimos criados bastante similares, porque yo nunca, por ejemplo, y cuando hablo de juzgar, no solamente me refiero a las acciones de una persona, sino que me refiero a juzgar a una persona por su apariencia física, por lo que pueda tener, por cómo la persona pueda hablar, por cómo la persona pueda actuar. Y a mí nunca, a mí mis papás nunca me permitieron hacer eso. O sea, por ejemplo, a mí nunca se me permitió ni se me motivó a hablar de las apariencias de alguien o por qué alguien había tomado X o Y decisión. Y hoy en día, viendo las redes sociales, que es un lugar donde hay tanto ruido y que a veces nosotros somos los que provocamos el ruido, a veces nosotros somos parte del ruido, yo me sorprendo con la cantidad de cosas que la gente escribe, que la gente asume y se sienten como con esta autoridad de Sí. yo puedo compartir este conocimiento. Y a veces queremos, mi mamá siempre me dice, no es lo que tú dices, es como tú lo dices. Cuando alguien te dice algo, tú sabes si esa persona te está juzgando o tú sabes si esa persona te lo está diciendo amablemente, porque hay gente que no te está juzgando, que te lo está diciendo, como decimos nosotros, en buen plan. Pero nosotros lo primero que tenemos que entender es que nosotros no somos nadie como para sentir que tenemos esa autoridad para estar juzgando a otros. Y ojo, con esto, es que es bien raro porque dos cositas. Primero, a veces es como cuando se dan el chisme, ¿no? Uno a veces cierra bien el chisme diciendo, o cuando hablan mal de alguien, la gente dice la famosa frase, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Entonces, hay un punto aquí, te vamos a leer ahorita mismo en Mateo 7, un pasaje donde Jesús habla sobre que no juzguemos, pero el contexto es diferente. Ojo, yo también quiero dejar en claro que obviamente no es que no existe el juicio, o sea, de hecho Dios es justo, Dios es juez, y de hecho nos manda a los humanos a juzgar, por eso hay juicio, por eso tenemos jueces, pero creo y que de más hecho que nada, el juicio que uno debe hacer siempre debe ser en base a la Biblia, pero no es un juicio de... Pero creo que más que nada lo que me estoy refiriendo es al juzgar a alguien, por ejemplo, por no, lo claro, que tiene puesto. Es a eso lo que más que nada me claro, estoy... por eso estoy dejando en claro que lo que vamos a hablar es precisamente lo que tú estás dejando No es que el en Señor claro. no nos juzgue por nuestras acciones o y algo cosas así, así, exacto. por supuesto. De hecho, lo que vamos a hablar precisamente de esto, la forma en la que Jesús dice, no juzguen, en el sentido de no creer que nosotros estamos bien y que los demás están mal, porque ese es un problema, y eso pasa mucho en los cristianos. O sea, alguien está escuchando esto ahora mismo y nos va a estar juzgando lo que estamos diciendo. Y obviamente yo sé que estamos todo el mundo sujetos al juicio, tú que nos estás viendo también, todo el mundo está sujeto al juicio, pero lo que nos manda Jesús es a tener gracia y no a juzgar en base a la subjetividad de uno, sino realmente a
si vamos a juzgar, que sea en base a la palabra y sin embargo de una forma amorosa, Claro. no una forma incorrecta. Pero yo creo que veamos Mateo 7, 1 y 2. Mira lo que dice Jesucristo, porque esas son palabras de Jesús. No juzguen a los demás para que Dios no los juzgue a ustedes. Porque de la manera como juzguen a otros, así Dios juzgará a ustedes. Dios los va a tratar de la misma forma en que ustedes traten a los demás. Es bien interesante, porque, como decíamos, uno a veces chismea. ¿Y qué dice uno al final? Pero ¿Quiénes ¿quién somos soy yo nosotros o para quién soy yo juzgar? para juzgar? Pero ya juzgaste todo, ya hiciste como que el análisis completo, y lo que Jesús aquí está diciendo es para todos nosotros, porque tú y yo la única forma que tú puedes juzgar así sin problema es si tú eres juez, o sea, Así es. literalmente de profesión, o sea, o una persona que está en algún cargo y tienes que tomar juicio sobre las cosas que están haciendo. Pero fuera de eso, nosotros no podemos vivir la vida, perdóname, o sea, juzgando a los demás, juzgando por lo que Jesús es bien claro. O sea, así como uno tira juicio sobre los otros, Dios nos juzga a nosotros. O sea, nosotros no podemos andar tirando veneno todo el tiempo. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Y no es que no, quiero hacer un paréntesis de que no es que nos estoy comparando a nosotros con Dios. Eso jamás sucedería. Lo que quiero decir con lo que voy a decir ahora es lo siguiente. Cuando Dios toma un juicio, cuando Dios nos juzga, Dios conoce todo. Pero muchas veces cuando nosotros juzgamos, no conocemos ni una cuarta parte de lo que está pasando. Entonces, ¿a qué voy con esto? Muchas veces decimos cosas, hacemos cosas, tenemos pensamientos con respecto a alguien o con respecto a una situación cuando no conocemos ni la mitad de lo que en realidad pudo haber pasado, ni la mitad quizás de lo que esa persona está pasando, el proceso que esa persona está pasando, y simplemente por nuestras propias experiencias, porque sucede, es por eso, por nuestras propias experiencias caemos en querer juzgar. Porque de hecho el problema de muchos de nosotros es que tendemos a tener prejuicios antes de juzgar. Y entonces por eso es que no es correcto, me explico. O sea, no es correcto el prejuicio, porque de hecho hay tantos videos emotivos en las redes sociales que te enseñan de que no tengas prejuicios sobre la gente, no juzgues a la gente porque tú no sabes lo que está pasando al vecino. Tú no sabes lo que está pasando. Quizás hoy te sale con una grosería una persona o con una mala actitud y tú ya lo estás juzgando, qué mala persona es, que no sé qué cosa. Sí, la persona estuvo mal, pero tú no sabes que si quizás algo está pasando en el interior o en el trasfondo, otras bambalinas. De hecho, si tú sigues leyendo en Mateo, el versículo 3 del capítulo 7, ahí es donde Jesús dice, ¿cómo te atreves a mirar la paja en el ojo ajeno y no te das cuenta de la viga que tú tienes puesta? y eso es interesante porque es bien curioso sentarse a querer juzgar a los demás o reunirte, porque es todavía más peligroso, escúcheme bien, es más peligroso, mucho más peligroso sentarse con un grupo de amigos a juzgar a otras personas, y mucho más dentro de la iglesia. Eso es horrible, esos chats de WhatsApp que encienden candela, ¿eh? Yo estaba viendo vi una vez hace unos días fue que vi un clip del líder que me da risa, que son de República Dominicana, y él dijo algo que me dio risa, que es verdad. Dice, hay un chat de WhatsApp, donde están hablando mal de los siervos, donde están hablando mal de los hermanos, y desgraciadamente muchas veces hay gente que cae en eso, y debemos de tener cuidado y nunca caer en eso, de verdad, porque si es ahora sí que el señuelo es sabroso, porque te va a llevar a hablar de criticar al otro, criticar a aquel, criticar al pastor. Es como una rueda que comienza y empiezas, exacto, con algo pequeño y luego terminas y luego es algo tan difícil. E imagínate, toda esta gente que hace ese juicio sobre los demás no se está dando cuenta que Dios mismo los va a juzgar de la misma forma y con una vara más pesada a ellos, porque no somos Dios. Yo no soy Dios para decir tú tienes salvación o no tienes salvación. Yo no soy Dios para decirle a alguien, o sea, tú te vas al infierno, tú estás mal. Hiciste bien, hiciste mal. Yo puedo juzgar en forma a lo que está en la Escritura, en forma a lo superficial, pero yo no puedo andar juzgando a los demás porque yo no sé todo su trasfondo, yo no sé lo que están pensando, yo no sé cuál es el proceso que están pasando. Y lo más peligroso de caer en esto, de querer juzgar a otros, yo creo que es el olvidarnos que nosotros también hacemos muchas cosas donde pudiéramos ser juzgados. Y quizá hay gente a nuestras espaldas
que nos juzgan, que dicen cosas que no tienen que decir, quizás a veces ni a nuestras espaldas, ¿verdad? Y la gente te dice las cosas de frente. Pero nosotros tenemos que entender que nosotros no somos merecedores de la gracia de Dios, que nosotros no somos merecedores del amor de Dios, pero que Dios se ha placido en tenerlo con nosotros. Y si Dios se ha placido en tener amor, compasión, perdón, gracia con cada uno de nosotros, cuando en realidad no lo merecemos, porque seamos honestos. No sé a qué hora del día tú estás escuchando este episodio, no sé si lo escuchaste el día que salió, el día después, el tiempo que sea que nos estás escuchando. ¿Qué pudiste haber hecho hoy tú para merecer que Dios te amara? ¿Qué pudiste haber hecho tú hoy para merecer que Dios te perdonara, que Dios tuviera gracia contigo, que Dios tuviera compasión contigo? Yo creo que la realidad es que pudiéramos Nada. responder que no hemos hecho nada para merecer eso. De hecho, lo que merecemos es o sea, literalmente no, o sea, no merecemos nada y merecemos todo lo malo. Es simplemente por la gracia de Dios. Ujú. Y la realidad es que si tú ves a un hermano mal, más allá de juzgarlo, intenta ayudarlo, intenta ayudarla. En lugar de que haya un grupito de WhatsApp No puedo para con hablar mal eso. del hermano, haga un grupito de WhatsApp para orar por el hermano. Hágalo. Nosotros debemos de saber algo, tú y yo, todos, por cuanto todos pecamos, dice la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo en Romanos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. Y Ujú. así como tú juzgas a otro, Dios hay cosas por las que te puede juzgar a ti. Y sé tú la persona, me encanta eso que dijiste, porque nosotros tenemos que, esas son de las cosas donde uno decide qué tipo de persona uno quiere ser. Y sé tú la persona que detiene todo chisme, sé tú la persona que cuando están juzgando a otro, recuerda que eres que seas el que recuerda que no ganamos nada Sí, con es que juzgar. Y sé tú esa persona que se mantiene recta en esta área, en decir, ¿sabes qué? La verdad, yo no soy quien para juzgar porque yo merezco ser juzgado y Dios ha decidido tener gracia conmigo. Ten gracia con los demás, ten compasión con los demás. Aprende a amar a los otros como Dios los ha amado, como Dios te ha amado a ti. Y bueno, eso es más que nada, yo creo que lo no, pero, que... no, claro, pero es que eso es tan peligroso, de verdad que es tan peligroso y o sea, yo lo he visto, o sea, pasa mucho en las iglesias, demasiado, demasiado. O sea, yo sé que pasa en todo ámbito, hasta en el trabajo, siempre hay un grupito donde está el chisme, donde está el juicio, pero de verdad que nosotros tenemos que tomar la decisión de qué persona vamos a hacer, como tú dijiste. O construyes o destruyes. Así de sencillo. O construyes o destruyes. Y tú también decides qué tipo de cultura vas a hacer en tu entorno, en tu organización, en tu iglesia, en tu ministerio, en tu trabajo. Tú construyes una cultura o construyes una cultura que va a ser de chisme, que va a estar mal, que al final de cuentas te va a destruir, o vas a llevar una cultura sana, una cultura donde tú vas a empezar a orar por los demás, donde vas ¿verdad?, ayudar a los demás, porque de verdad, hermanos, pensemos por un segundo, tú y yo no estamos calificados para estar 100% en la gloria de Dios. De eso fuimos destituidos. Tú y yo no merecemos estar en la gloria de Dios, ni estar en la presencia de Dios, ni que Dios, ni merecemos la salvación. La tenemos por gracia. Entonces, si nosotros tenemos esto en cuenta, ¿qué nos hace pensar que tenemos la capacidad de señalar a alguien más y decirle, tú estás mal, tú estás peor, cuando nosotros pues hemos sido salvos, ¿no? Y recuerda que la decisión que tú tomes en el día de hoy de cambiar este pequeño aspecto de nuestra vida, donde abrimos muchas veces la puerta a juzgar a otros, recuerda que la decisión que tú tomas tiene un impacto en aquellos que te rodean. A veces hay cosas en nuestra vida que no queremos cambiar porque pensamos, eso no va a hacer ninguna diferencia, pero la realidad es que tú predicas con tu ejemplo. Y si tú decides hacer un stop en esto, si tú decides decir, ¿sabes qué? Es verdad, reconozco que yo también merezco Ujú. ser juzgado, pero Dios ha decidido amarme, Dios ha decidido perdonarme, tener compasión conmigo, misericordia conmigo, déjame yo hacer lo mismo con los demás. Puede crear un gran impacto en aquellos que te rodean. Ujú. Y quiero aprovechar para decirte que puedes conectarte todas las semanas aquí para la segunda temporada de Moment 2.0, donde te vamos a estar esperando. Nos puedes buscar en las redes sociales. A mí en Instagram como Joaniri F. Ferrer y a ti en Instagram como Pastor Abraham Ferrer. te trabaste, como Pastor Pastor Abraham Ferrer. Abraham Ferrer. Y aquí vamos a estar todas las semanas esperándote con un nuevo episodio.
Así que nos despedimos por el día de hoy y nos vemos la semana que viene aquí en Moment 2.0.